Bien, la sesión de hoy va a ser bastante interesante porque vamos a tocar temas en los que se refiere a límites y continuidad, pero ahora con pues, más de una variable. Eh, en particular de dos o tres variables, porque por lo regular es lo que se maneja. Comenzaremos, por supuesto, con funciones de dos variables y estos conceptos básicos, pueden extenderse a funciones con tres variables. Bien, entonces, el estudio del límite de una función con dos variables va a comenzar definiendo el análogo bidimensional de un intervalo en la recta lineal. Utilizando la fórmula para la distancia de dos puntos, es decir, dos puntos XY y X sub 0, Y sub 0, en el plano, se puede definir un entorno delta de X sub 0, Y sub 0, como el disco con radio delta mayor que 0, centrado en este punto, X sub 0, Y sub 0, ¿sí? Y está dado por, bueno, por esta expresión. Y voy a mostrarles de manera gráfica cómo es esto. Aquí tengo mis ejes X, mis ejes Y. Este es el punto central, que es mi X sub 0, Y sub 0. Y como podrán ver, aquí hay un cierto radio indicado por delta. Y bueno, aquí tenemos este disco, como dice aquí. Es el disco con radio delta mayor que 0. Bien, noten que el punto XY, ¿sí? Va a ser que la distancia entre los dos puntos X menos X sub 0 al cuadrado más Y menos Y sub 0 al cuadrado, todo esto obteniendo la raíz cuadrada, va a ser estrictamente menor que este radio. ¿Esto qué significa? Que en ningún momento va a poder ser cualquier punto que yo escoja, ¿sí? Dentro de esta parte de este disco, nunca va a llegar a ser o estar al límite, ¿sí? Va a estar dentro de. Y esto nos lleva a los siguientes conceptos. Cuando esta fórmula contiene el signo de desigualdad menor que, es decir, al disco se le llama abierto. Y cuando contiene el signo de desigualdad menor o igual que, es decir, este signo, al disco se le llama cerrado. Esto corresponde al uso, bueno, del menor que y del menor igual que al definir, pues, justamente intervalos abiertos y cerrados. Entonces, un punto X sub 0, Y sub 0 en una región R del plano es un punto interior de R si existe un entorno delta de X sub 0, Y sub 0 que esté contenido completamente, pues, en esta región, como les voy a mostrar en la siguiente figura. Si todo punto de esta región es un punto interior, entonces esta región se le llama región abierta. Ahora, un punto X sub 0, Y sub 0 es un punto frontera de R si todo disco abierto centrado en X sub 0, Y sub 0 contiene puntos dentro de R y puntos fuera de R. Bueno, vamos a ver. Vean, aquí se tiene pues una cierta región. Aquí hay un punto interior. Noten que bueno, gráficamente se encuentra dentro de esta región. Entonces, por eso se le considera interior. Y este punto se encuentra, vamos a hacerlo así, una parte está dentro de la región y otra parte está fuera de la región, ¿sí? Entonces, eso es lo que se le considera punto frontera. Entonces, por definición, una región debe contener sus puntos interiores, pero no necesita contener sus puntos frontera. Si una región contiene todos sus puntos frontera, pues entonces la región se le llama cerrada. En una región que contiene algunos, pero no todos sus puntos frontera, no es ni abierta ni cerrada. Entonces nos lleva, estos conceptos, lo que les estoy comentando, nos lleva a ver la definición del límite de una función de dos variables. Y es la siguiente.
Sea f una función de dos variables que está definida en un disco abierto centrado en x sub 0, y sub 0, excepto posiblemente en x sub 0, y sub 0, y sea L un número real, entonces el límite de xy cuando tiende a x sub 0, y sub 0 de la función que depende de xy va a ser igual a L si para cada epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que el valor absoluto de la función menos este número sea estrictamente menor que epsilon, siempre que 0 sea menor que la raíz cuadrada de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado, ¿sí? Menos delta. Quizá ahorita les puede parecer demasiado complicado, sí, quizá a lo mejor no se entienda mucho, créanme, vamos a ver ejemplos para que quede esto más claro, pero lo que les puedo decir es de que se va a tener un valor, un número, ¿sí? De un límite que contiene dos variables, siempre y cuando se cumpla esta condición. Ahora, epsilon, ¿sí? Es cualquier número estrictamente mayor que 0. Es decir, epsilon puede ser 0.0000001. Y a su vez, el delta, que es estrictamente mayor que 0, también puede ser 0.000000001. La pregunta es, ¿puede ser epsilon igual que delta? Vamos a verlo más adelante. Bien, hay que hacer, es conveniente también hacer una anotación. Si esto lo vemos de manera gráfica, esta definición del límite implica que para cualquier punto xy va a ser distinto de x sub 0 y sub 0 en el disco de radio delta. El valor f de x, xy, está entre el valor, el número eh, que se tiene, más un cierto epsilon y el número menos epsilon, o sea, L más epsilon y L menos epsilon, como les voy a mostrar a continuación. Noten que ay, permítame tantito. Um, um, perdón. Entonces, aquí se tiene mi plano XY y aquí está el plano Z. Noten que aquí está el disco de radio delta. Aquí está el centro, que definimos como X sub 0 y sub 0. Y aquí está un punto cualquiera, que lo denotamos o lo indicamos como X sub 1, Y sub 1. Ok. Ahora, esto dentro de ya del plano tridimensional, ¿sí? Este punto, X sub 1, Y sub 1, va a tener su correspondiente valor en Z, L. Solo que de acuerdo a la definición que les acabo de decir, va a estar este punto hacia arriba con un cierto epsilon y hacia abajo con otro cierto epsilon. Aquí se ve de manera, digámoslo así, muy grande, ¿sí? Para que quede más claro. Por lo regular los epsilon, los valores de epsilon son relativamente pequeños, pero esta no es una regla fija. Pueden ser valores de 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿sí? Pero espero que quede entendido el concepto. ¿Sí se va entendiendo? Sí, maestro. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces, la definición que les acabo de decir del límite de una función en dos variables, bueno, es similar a la definición del límite de una función en una sola variable. Pero obviamente, pues existe una diferencia importante.
Para determinar si una función en una sola variable tiene límite, solo se necesita ver que se aproxime al límite por ambas direcciones, por la derecha y por la izquierda. Entonces, si la función se aproxima al mismo límite por la derecha y por la izquierda, se puede concluir que el límite existe. Sin embargo, bueno, eso es con respecto a la definición con una sola variable. Sin embargo, para este caso de una función de dos variables, esta expresión de x, y tiende a x sub 0, y sub 0, significa que este punto, x, y, puede aproximarse al punto x sub 0, y sub 0, pero por cualquier dirección. Aquí um, no es que se complique, sino simplemente es que aquí se pone más abierto en decir que se aproxima por cualquier dirección. Ahora bien, si el valor del límite de xy, cuando xy tiende a x sub 0, y sub 0, de la función f de x, y, no es el mismo al aproximarse por cualquier dirección o trayectoria o camino a x sub 0, y sub 0, pues entonces el límite no existe. Veamos un ejemplo. Este es un ejemplo para, bueno, tratar de que estos conceptos que les acabo de decir queden más claros, ¿sí? Yo sé que lo que se vio, bueno, lo que se vio en el PAFI o lo que ustedes aprendieron en la clase de cálculo diferencial integral, eh, recuerdan que cuando se evaluaban los límites, pues simplemente era sustituir el límite y listo. Pero también se hacían pruebas. Recuerdan, si cuando se hacía el límite, cuando x tiende a, por ejemplo, a 5, pero a tener un exponente menos o un exponente más, que significaba que se aproximaba por la izquierda o por la derecha. En este caso, como les estoy comentando, no es tan no es tan cerrado para decir que es derecha e izquierda, sino simplemente es por cualquier dirección. Ok, entonces, aquí en este ejemplo se pide mostrar que el límite cuando x, y tiende a x0, y sub 0, de x es igual a un cierto valor a. Recordemos que las primeras letras que se utilizan como variables por algunas denotan o indican ciertos valores constantes. Bien, entonces, tengo que f de x, y es igual a x. ¿Por qué? Porque aquí está. Y L es igual a, es decir, recordando un poquito la definición. Ok, entonces, lo que se requiere es que para cada epsilon mayor que 0, existe un cierto entorno delta de un punto a, b, tal que el valor absoluto de la función x, y menos L, bueno, va a ser igual a x menos a, valor absoluto, estrictamente menor que epsilon. Es decir, f de xy, pues no, es x, aquí está, menos L, L es a. Entonces, simplemente estoy sustituyendo los valores correspondientes en la definición del límite. Ahora bien, este valor absoluto de x menos a, estrictamente menor que epsilon, ¿sí? Pues debo de demostrarlo siempre y cuando un punto x, y sea distinto a este punto a, b. Y además que se encuentre en el entorno, por supuesto. Entonces, primero, hay que notar que 0 es estrictamente menor que la raíz cuadrada de x menos a, todo esto elevado al cuadrado, más y menos b, todo esto elevado al cuadrado, y además esta raíz cuadrada debe ser estrictamente menor que delta. Bien, nuevamente aquí yo lo que hice fue sustituir el valor de x sub 0 y sub 0, porque aquí los tengo, ¿sí? Y simplemente los dejo indicados de esta forma. Ahora bien,
Esto, insisto, es parte de la definición de límite. Ahora bien, yo aquí tengo, ¿sí? F de XY menos L, valor absoluto, bueno, perdón, F de X, Y menos A, bueno, va a ser valor absoluto es igual al valor absoluto de X menos A. Bien, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de X menos A al cuadrado, que esto a su vez va a ser menor o igual a esta raíz cuadrada de X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado, que a su vez delta, o sea, toda esta raíz cuadrada va a ser a su vez estrictamente menor que delta. De tal forma que yo puedo decir que delta, o puedo asignarle que el valor de delta va a ser igual a epsilon. Y entonces con esto yo ya estoy verificando que justamente el valor absoluto de X menos A sí va a ser estrictamente menor que epsilon. Y por lo tanto, yo estoy verificando que el límite sí existe. ¿Sí, sí queda claro? No le estoy haciendo muchas bolas. Si tienen dudas, adelante. ¿Podría volver a explicar la última parte, por favor? Claro que sí. Bien, para llegar a esta última parte, voy a regresar tantito. Aquí. Yo digo que existe un límite, o va a tener un límite, de cuando X, Y tiende a X sub 0, Y sub 0, de una cierta función de X, Y, ¿sí? Y va a existir un número, un cierto número real L, siempre y cuando para que exista una epsilon mayor que 0, va a existir un delta mayor que 0, estrictamente mayor que 0, tal que se cumpla lo siguiente. Es decir, que el valor absoluto de la función de X, Y menos L, ¿sí? Este valor absoluto es estrictamente menor que epsilon, ¿sí? Siempre que 0 sea estrictamente menor que esta raíz cuadrada, ¿sí? Donde adentro tengo X menos X sub 0 al cuadrado más Y menos Y sub 0 al cuadrado, toda esta raíz cuadrada sea estrictamente menor que delta, ¿sí? Cumpliéndose estas condiciones, este límite existe. Bueno, me voy a adelantar al ejemplo. Ok, entonces yo comienzo diciendo lo siguiente. La f de x, y va a ser igual a x. ¿Por qué? Porque aquí me está indicando en este ejemplo, esta demostración, que el límite de x, y, cuando x, y, perdón, tiende a x sub 0 como y sub 0, pues de x es igual a un cierto valor a. Ok, entonces f de xy es igual a x y L es igual a. Entonces, utilizando sustituyendo los valores de f de x, y de L, resulta que el valor absoluto de x menos a debe ser estrictamente menor que epsilon. Ahora, siempre y cuando, recuerden la definición, la definición es siempre y cuando esto sea menor que delta, es decir, que se cumpla esto, que 0 sea estrictamente menor que esta raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado, toda esta raíz cuadrada sea estrictamente menor que delta. Ahora bien, hay algo interesante. Si nos están dando que f de x, y es igual a x y l es igual a, bien, yo necesito un punto. Es necesario. Recuerden, ese punto es x sub 0, y sub 0. Ok, bien, entonces, yo estoy diciendo, o yo diría, que el punto es a, b. Ese es mi punto. X sub 0 va a ser a y y sub 0 va a ser b. Bueno, es por esto que aquí yo los coloqué de esta forma. Bien, una vez que ya establecí estas dos, ahora
tengo que hacer, digamos, la, la parte correspondiente. ¿La parte correspondiente en qué sentido? Vean, aquí tengo f de x, y menos a. Y esto es igual a el valor absoluto de x menos a. Hasta aquí seguimos siendo lo mismo. Recuerden, tiene que ser menor que epsilon. Sin embargo, tenemos que también se tiene que cumplir esta parte. Ok, bueno. X menos a, el valor absoluto, yo lo puedo determinar de esta forma, como la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado, por álgebra elemental. Ahora, esta raíz cuadrada de x menos a al cuadrado va a ser menor o igual que esta raíz cuadrada. X menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. Ahora bien, esta y esta pues, es justamente para introducir este concepto. Bien. Ahora, esta raíz cuadrada, de acuerdo a lo que se definió, es estrictamente menor que delta. Ahora bien, para el que el valor absoluto de x menos a sea estrictamente menor que epsilon, entonces delta, yo elijo que delta sea igual que epsilon. Y con eso yo ya estoy diciendo que el límite queda verificado, es decir, que sí existe el límite. Eh, ¿Quedó más claro? Sí, maestro, gracias. Perfecto, con gusto. Ok, continuemos. Entonces, los límites de funciones de varias variables van a tener las mismas propiedades respecto a la suma, la diferencia, producto y cociente que los límites de funciones de una sola variable. Esto es bueno, bastante bueno. ¿Por qué? Veamos este ejemplo. Aquí se pide calcular el límite cuando x, y tiende a 1,2 de la función 5 por x al cuadrado por y sobre x cuadrada más y cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero, usando las propiedades de los límites de productos y de sumas, se obtiene lo siguiente. Vean, yo lo que estoy haciendo es separar. ¿Separar qué? Tomar los límites de cada uno de estos. ¿Por qué? Porque son las propiedades de los límites que ya se conocen para una sola variable, los estoy utilizando para este caso de dos variables. Entonces, el límite cuando x, y tiende a 1,2 de la función 5 por x cuadrada por y va a ser igual a 5 por 1 al cuadrado, porque es lo que vale x, por 2, que es lo que vale y. Entonces, 1 al cuadrado pues es 1, 5 por 2 es 10, aquí está. Y el límite cuando x, y tiende a 1,2 de la función x cuadrada más y cuadrada, pues va a ser igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. 1 es lo que vale x, 2 es lo que vale y. Bueno, entonces 2 por 2 son 4, más 1 es 5. Entonces ya tengo los valores de los límites. Entonces, como el límite de un cociente es igual al cociente de los límites, y obviamente el denominador no es 0, pues se tiene lo siguiente. Yo digo que este límite va a ser igual a 10 sobre 5 y el resultado final es 2. Vean que no es tan complicado. O si es complicado, ¿les parece complicado esto? Yo creo. Ok, veamos otro ejemplo. Aquí se va a poner más interesante. ¿Por qué? Porque ahora lo que se pide es calcular el límite cuando x, y tiende a 0,0 de la función que habíamos mostrado anteriormente. Es decir, 5 por x cuadrada por y sobre x cuadrada más y cuadrada. Bueno, como se podrán imaginar, al tener este punto 0,0, los límites del numerador y del denominador ahora son ambos 0. Y por lo tanto, no se puede determinar la existencia o la inexistencia del límite.
¿sí? Tomando los límites del numerador y del denominador por separado y dividiendo después. Sin embargo, aquí lo que se hace es graficar la función para ver cómo se comporta. Ahorita les voy a mostrar el resultado de esa gráfica. Entonces, por el resultado, parecería razonable pensar que el límite pueda ser cero. Es decir, que sí existe, hay una posibilidad de que sí existe el límite. Entonces, se puede intentar aplicar la definición de límite a L igual a cero. Bueno, primero veamos la gráfica. Noten, desafortunadamente aquí el colorcito no ayuda mucho, pero bueno, eh, aquí tenemos X, aquí se tiene Y, aquí está Z, y noten que en el punto 0, 0, es decir, en el origen, no se alcanza a apreciar una, una anomalía, es decir, algo que aquí brinque o sea, algún problema, me refiero. Por lo tanto, yo quiero pensar que al no haber aquí algo que me indique que puede que no exista o que no exista gráficamente, bueno, entonces yo puedo intentar verificar que el valor del límite, en este caso, pues yo pensaría que pues, obviamente sería cero. ¿Cómo se hace? Primero, el valor absoluto de y es menor o igual que la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, y x cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada va a ser menor o igual a 1. Entonces, en un entorno delta del punto 0,0 se tiene que 0 es menor que la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, menor que delta, estrictamente menor que delta. Lo que eh, para un punto x, y distinto de 0,0, ¿qué implica? Bueno, tenemos f de x, y menos 0. Recuerden, ahora L, vamos a ver qué es 0. Se convierte en lo siguiente. Lo que hago es, de esta función de 5 por x cuadrada por y sobre x cuadrada más y cuadrada, lo que voy a hacer es separarlas. Bueno, quito o saco este 5 de este valor absoluto. Yo sé que es 5, no tengo que hacer algo más. Ahora, tomo este y, ¿sí? Quedaría entre el valor absoluto, aquí lo dejo, y este x cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada, yo también ya lo tengo por separado, o sea, tengo estos términos por separado. Ahora bien, ¿esto qué significa? De acuerdo a lo que acabo de definir aquí, el valor absoluto de y va a ser menor o igual que x cuadrada más y cuadrada. Entonces lo que hago es que tengo el 5, sustituyo este valor absoluto de y por este x cuadrada más y cuadrada, y aquí noten que x cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada, yo digo que es menor o igual a 1, de tal forma que yo puedo decir que es igual a 1, no hay ningún problema. De acuerdo a esto, tengo que es 5 por la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? O sea, esto va a ser menor o igual que esto. Y esto a su vez, de acuerdo a lo que vimos en la definición, es decir, a esta parte, decimos que la diferencia entre esto y esto es el 5, que está aquí, este 5. Bueno, pues entonces para que sea igual, pues yo tengo que decir que tengo 5 aquí y este 5 aquí, que es el que aparece en esta parte, este 5 delta, ¿sí? Para no romper esta definición. Bueno, ya que lo tengo definido, entonces ahora tengo que decidir o escoger, perdón, un valor de delta para que se cumpla la definición de límite. Entonces, ¿qué hago? Pues yo tengo que decir que esto
tiene que ser estrictamente menor que epsilon. Bueno, si de acuerdo a todo esto, yo llegué a que es 5 delta, pues entonces delta yo digo que es igual, o le estoy dando el valor de epsilon sobre 5. Y si se puede, no hay ningún problema. Doy que epsilon es igual a 5, entonces tengo 5 por epsilon sobre 5, que es epsilon. Y con esto yo ya estoy verificando que el límite, que este límite, el valor de 0 del límite, pues es este valor. Y queda totalmente verificada. ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Pues bueno, esta es vamos a decirlo así, el comienzo de trabajar sobre ya los límites de con 2 variables. Primero, insisto, noten que aquí, bueno, vimos un caso general, después un caso particular y después un caso de verificación. Obviamente vamos a ver también casos en donde, ¿cómo yo puedo saber que no existe límite? Por supuesto, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero el punto es de que de alguna otra forma se está aplicando la definición de límite. Solamente que hay que tener cuidado en cómo establecer digamos así, la manera en que yo voy a trabajar o voy a establecer las condiciones para que se pueda aplicar de manera correcta esta definición. ¿Ok? Pues bueno, si no tienen alguna otra duda, pues vamos a dejarlo hasta el día de hoy por acá. Ya saben, en un rato más la presentación va a estar en Eminus y el video correspondiente pues estará en YouTube. Les voy a indicar cuando ya esté listo. Pues entonces tengan una bonita día, tarde. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Nos vemos, bonito día, cuídense.